Bienvenidos a Seguidores. Este es un espacio donde conozco seguidores de Cristo y aprendo de ellos. Y bueno, realmente hoy, si hay una persona con la cual usted más o menos debate de vez en cuando de si Dios existe, ¿verdad? O no, o cualquier otro tema, hoy es un día donde va a poder prestar mucha atención pues salir bien fogueado en ese aspecto, porque tengo tres personas que conocen mucho de la defensa de la fe. Eso, la palabrilla de domingo es apologética, pero bueno, ¿cómo está Rigoberto? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias ahí por la invitación. Y ahí, no, sí, yo creo que ya está la presentación, claro, la apologética, sí, sí. Y Rigo, ¿por qué no me introduce aquí a sus amigos? Tengo aquí a Dani Pérez, ¿Ok? Dani, mi hermano Dani, no sé si preséntese. ¿cómo está Dani? Muy bien, gracias al Señor y muy agradecido por la oportunidad y contento de estar por acá. Ok. Y Arthur. Pues sí, muchas gracias, Artur Mena, por servirles. Gracias también por la invitación a vos, Joshua, y aquí también ando con Rigo. Juntos, Exactamente. nosotros tenemos junto con Raque, que está detrás de cámara, un grupo en donde damos un curso de apologética. Para una iglesia. Somos cristianamente. Ok. Cristianamente. Ah, ok, cristianamente. Hay que ponerlo ahí en algún lado para que también... ¿Tienen redes o algo, me imagino? Bueno, Sí, tenemos un Instagram. Ah, bueno, hay que buscarlo por ahí. Pero sí, hoy yo quiero salir muy bendecido con esta conversación y también pudiendo defender mejor mi fe, ¿verdad? Tengo muchas conversaciones con amigos que me dicen, hey, yo soy agnóstico, yo no, ¿verdad? Yo no creo en nada. Y tal vez para empezar, Rigo, no sé si usted me quiere contar qué hay detrás de todas sus redes, ¿verdad? Un día yo escuché un compa que dijo, hey, ¿dónde estaba usted? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Porque han sido muy bonitos lo que usted ha hecho en redes sociales, pero ¿qué hay antes de eso? ¿Qué hay en su pasado? En mi pasado, bueno, lo que hay detrás de redes, hay personas que me mentorean, Okay. están aquí conmigo. Okay. Ellos son las personas que están ahí siempre. Y bueno, a nivel de pasado, bueno, obviamente toda una historia. Yo nací en cuna cristiana, Okay. después caí en una crisis de fe, luego en su totalidad negué a Dios. ¿A qué edad? A los 19 años tal vez ya tenía como un escepticismo al cristianismo. 20 ya estaba cayendo en casi un ateísmo casi total, 21 ya, listo, y me recuperé hasta después, digamos. ¿Y en esa edad ya estaba estudiando filosofía en la U y todo eso? Digamos, cuando yo empiezo a estudiar filosofía, empecé estudiando en Argentina, en una universidad, y después me vine aquí a estudiar, digamos, actualmente estoy estudiando en Costa Rica, ¿no? En la Universidad Huaca. Y sí, bueno, actualmente somos filósofos en formación. Dani también, bueno, Dani tiene otra formación. Ok. ¿En qué, Dani? Bueno, yo tengo un diplomado en el seminario CEPA en apologética. Ok. También estoy certificado por la Sociedad de Apologistas Latinos y estoy a 10 materias de graduarme como bachiller en teología, igual en el seminario CEPA. Ok. Grande ese seminario en Costa Rica. Muchas personas han pasado por ahí, ¿verdad? Es muy bueno y se lo recomendaría a cualquier persona que quiera estudiar. ¿Y usted, Arthur? Yo estaba en apologética desde el 2015, más o menos. Nosotros comenzamos, yo empecé junto con Dani en un grupo que se llama Ciencia, Investigación y Verdad. Ahorita está inactivo. Y desde ese momento he llevado apologética más empíricamente. Sin embargo, mi objetivo es ya, ojalá, llegar a, igual que Dani, ¿verdad? Y también, obviamente, alcanzar niveles mayores. Sin embargo, me he dedicado a esto desde más o menos el 2015. Llevo ya rato en ello. Digamos, ha sido más experiencia que otra cosa. Y me he enfocado también en otras ramas, tal vez que dentro de la misma apologética algunas personas no defienden, como por ejemplo la rama matemática, la rama también de la física, a veces biología, digamos, pero digamos, la que sabe más de biología es mi esposa. Casi no. Ok. Sí. Excelente. No, bueno, ¿y qué pasó en sus vidas para ustedes decidir entender y confesar en su vida que Jesús existe, que Jesús hizo lo que hizo, ¿verdad? Tal vez antes de entrar como en el caso de Cristo o hablar de este tema profundo, ¿qué pasó en su vida? Tal vez, Rigo, usted, si me cuenta primero. No, más bien quería pasarle la palabra a Dani. Dale. ¿Qué dice al respecto? Bueno, yo fui criado en cuna cristiana. Desde los 10 años mis papás llegaron al Señor. Cuando yo tenía más o menos unos 22, 23, no, como 21, 22, yo me aparto, lamentablemente, y
ya, digamos, uno solito pues toma la decisión, porque el hecho de que tus papás sean cristianos no implica que vos seas cristiano, ¿verdad? Alguien dijo algo muy cierto, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Ya yo después tomo la decisión a mis 28, 29 años de entregarme yo a Cristo y volver a los caminos de los que una vez me aparté. Yo volví en el año 2012-2013. En ese momento, ya yo había estudiado teología antes porque yo estudié teología pastoral en el SEAN, junto con mi papá. Mi papá era copastor. Ya cuando yo me reconcilio, en 2012-2013, yo era administrador de un grupo de debates de católicos versus cristianos. Yo empecé en la apologética debatiendo con católicos. Y un día me sale un ateo. Yo pensé que debatir con ateos era muy fácil. Pero viene el ateo, me agarró, me hizo papilla, me exhibió, y con eso que me pasó fue tan traumatizante que yo me sentía como el cristiano más inútil e improductivo que había. Yo decía, ¿cómo es posible que yo teniendo la verdad no la sepa defender? A partir de ese momento, pues yo dije, esto no me tiene que volver a pasar más a mí, porque yo no puedo estar avergonzando el evangelio. Me puse a estudiar, a repasar, y me enteré de que existía la apologética, y comencé a toparme otros hermanos que en el camino estaban en el mismo camino que yo, como por ejemplo Jorge Gil, Chris Dupont y varios hermanos apologistas que hacen apologética en las redes, y desde el 2013-2014 estoy en apologética. Okay. Sí, se me vino un versículo a la mente, lo voy a leer. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así mismo. Ese momento fue, usted tuvo que ahí, ¿verdad?, presentar defensa inmediatamente. Alguien tuvo que avergonzarme y hacerme ver que tal vez yo no estaba tan bien como creía. Me sacaron de mi zona de confort. Entonces yo ahí me di cuenta de que no sabía defender la fe. Conozco la verdad, pero no sabía exponerla. Ok. ¿Es cierto? Ok, en mi caso, pues yo no nací en una cristiana como tal. Vamos a ver, vengo de un hogar un poco complicado, un poco disfuncional. Me crié con mi mamá prácticamente y con mi hermana. Sin embargo, mi mamá siempre tuvo raíces muy, muy evangélicas, entonces me llevó a la iglesia y todo. Pero para mí todo era un chiste. Entonces, estuve rodando por cualquier cantidad de denominaciones que te puedes imaginar, y eventualmente fui a la iglesia bautista, donde estuve un gran rato formándome de forma teológica, pero todo era mucho conocimiento. Yo nada más quería conocimiento, quería saber mucho, quería saber doctrina, y yo soy esto, yo sé lo otro, yo sé profecías, dispensaciones, pongan el nombre que quieran. Y tanto conocimiento me llevó a jactarme de mí mismo, y según yo ya tenía resuelto el misterio de la vida. Entonces ya, tan solo con eso. Entonces imagínate 7 años desperdiciados en una iglesia siendo un farsante. Entonces yo no era cristiano para ese momento. Pasé una situación difícil que el Señor usó para encontrarme allí, quebrantarme y hacerme su seguidor esta vez, ahora sí. Y conocí al Señor de verdad. Entonces de ahí en adelante, muchas otras ideas que yo traía preconcebidas, porque siempre me ha gustado las ciencias, el espacio, la matemática, el universo, esos misterios que usted dice, aquí está Dios, Dios está aquí escribiendo con los números y con la ciencia. Entonces, en mi caso, aquí voy a hablar de mi caso, porque yo sé que esto es todo un tema que puede ser otro podcast también. En mi caso, yo trataba de conciliar la teoría de la evolución darwiniana, con la creación, y no lo lograba. No podías, simplemente o Dios creó o el mono hizo, ¿verdad? Entonces, por esos lados se me hizo un colocho mental, hasta que eventualmente conocí al grupo CIF, y el grupo CIF me introdujo a un biólogo, matemático, geólogo, que se llama Dave Nutting, de hecho. Dave Nutting. Vamos a Dave Nutting, exactamente. Okay. Y él, creo que el Señor lo usó para abrirme los ojos ante muchos paradigmas que yo tenía equivocados, porque él fue también un evolucionista, también empedernido, diría yo también. Y el Señor lo usó para romper paradigmas en mi cabeza, y pude conciliar la ciencia con la Biblia. Pero tengo una consulta. ¿Se puede aprobar la evolución y la Biblia al mismo tiempo? Entonces, ningún tipo de evolución.
Ok, de evolución vamos a ver, es que, ya entramos en conversación, ya entramos. Bueno, las preguntas más aburridas para mi podcast son las primeras. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿Cómo te hiciste la Estamos en materia, ok, prepárese. Ok, vamos a ver. Una de las cosas que yo quería era conciliar la ciencia y la fe. Entonces, de hecho, sí, creo que es una falsa dicotomía, sí. Que Annie tal vez puede explicar un poco más en el tema filosófico. Yo voy a explicar aquí rápidamente el tema científico / evolutivo. Vamos a ver, evolución existe, evolución significa ganancia de información. Yo gano información a través de un proceso biológico. El problema es que no existe tal cosa como la macroevolución. ¿Qué significa eso? Que yo gano tanta información que de Joshua paso a ser un elefante. ¿Me entendés? Sí, literalmente otro ser vivo, otra especie, otro género, otra cosa. Okay. Esa es la macroevolución, eso es lo que Darwin propone y eso es lo que sostiene hoy en día el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Este afán, esta filosofía, este paradigma de que solo la ciencia es la que tiene las respuestas. No puedo dar paso a nada sobrenatural. Ese es el cientificismo. Eso es lo que nos enseñan en los colegios, en las escuelas, y desgraciadamente se está metiendo también en las iglesias. Entonces quito todo lo sobrenatural. Entonces esa macroevolución no pasa. Y conozco científicos de mucha categoría que están seguros de ello. Pero ahora, la microevolución es distinto, que son, algunos dicen microevolución, otros le dicen epigenética, creo que era verdad, epigenética, ¿sí? Que son ciertos factores, ciertos genes que se encienden o se apagan para que el organismo se adapte a X o Y situación, su ambiente. Eso es distinto. Adaptacionismo. Vamos a ver, o sea, el tema, a mí me tiene malo el tema de la evolución porque no puedes negar a Dios con la evolución. O sea, un filósofo te va a decir, Dios es el principio que no puede ser producido, porque todo lo que comienza a existir debe ser necesariamente producido por un principio, y el principio mismo no ser producido por nada. Entonces, si Dios es la causa primera, la evolución es causa intermedia. Está incapacitada, aún así, si fuéramos tierra joven o tierra antigua, es totalmente falaz, falso, inútil poder corroborar si Dios existe o no en una causa intermedia. ¿Por qué? Porque cuando a Pierre Laplace le dijeron, ¿por qué no involucró a Dios en las ecuaciones? Bueno, yo no necesito a Dios para calcular la trayectoria de Júpiter de un punto A a un punto E. Pero cuando yo le pregunto por qué existe Júpiter, en efecto, eso ya es un tema de origen. Entonces, es un tema que no le corresponde a la física, sino a la metafísica. Entonces, digamos que se puede corroborar, porque la evolución, ya vamos a ver cuáles son los problemas de la evolución, los 3 enigmas que no puede corroborar. Aún así, no es causa primera. Entonces, yo como teísta cristiano, que fundamenta la existencia de Dios desde un inicio, no es de una causa intermedia. O sea, ni necesito, o sea, puedo estar perfectamente de acuerdo con la evolución y yo como teísta, ¿no? Pero bueno, ahí está como un poco la línea. Ahora, es cierto que una discusión de evolucionistas contra creacionistas puede ser de creyentes. Hay evolucionistas teístas, ¿ok? O sea, ni siquiera, o sea, un creyente puede encontrarse en esa postura. William Lane Craig se encuentra en esa postura, un Adán literalmente histórico. Entonces, hay que separar, digamos, el tema de la evolución es un tema hasta de creyentes, o sea, no es un tema que te pueda hacer ateo, es imposible. Es imposible que te puedas hacer ateo por la evolución. Sí. Tal vez mi objeción es cuando la evolución recurre al paso de Dios ya quita a Dios de plano. Ahí es cuando hay un problema. Ahora, aquí tenemos que tener cierto discernimiento con estos temas de ciencia y fe, porque las personas a lo largo de la historia, los cristianos, siempre hemos buscado encontrar la manera de conciliar la ciencia y la fe, como si no se conciliaran por sí mismas, y encima la ciencia tiene varios siglos de haber sido tomada por personas no cristianas, porque se nos olvida que la ciencia es un legado cristiano. Los primeros científicos eran cristianos. ¿Quién fue el que inventó el método científico? Francis Bacon, cristiano. Isaac Newton, cristiano. Galileo Galilei. Tenemos a Nicolás Copérnico. Tenemos, digamos, a Blaise Pascal, Luis Pasteur, Faraday, Francis Collins y demás. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los cristianos, poco a poco, nuestros hermanos del pasado fueron dejando ese campo de lado y comenzó a ser tomado por personas seculares que comenzaron a meter una narrativa. La narrativa de ellos comete la falacia de evidencia incompleta. ¿Qué es la falacia de evidencia incompleta? Es cuando yo selecciono
ciertos datos de la historia a mi conveniencia. Entonces, usted va a una universidad y ¿cuál es el típico relato que te meten en la cabeza para desacreditar que la ciencia y la fe son enemigas? El caso Galileo. Que Galileo decía que la Tierra no era el centro del universo, se armó un pleito con el Papa y el Papa lo que hizo fue encarcelar a Galileo y te meten que la Iglesia Católica en ese momento se oponía a la ciencia y que acaso el conocimiento científico. Un relato falso a todas luces, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver ni una con la otra. Por eso es una falacia de falsa dicotomía poner a escoger a una persona entre la ciencia y la fe, porque existe una tercera opción, que la ciencia y la fe se complementan. Por supuesto, si los parámetros de inteligibilidad para el método científico es la lógica y la matemática que ni el propio método científico puede probar, entonces no puede. O sea que a priori tenemos los parámetros de inteligibilidad del método científico, son parámetros justamente que no podemos probar por el método científico. O sea, es como el propio método científico se prueba a sí mismo, eso es una falacia de razonamiento circular. Entonces, para empezar, en el método científico, o sea, se ocupa fe. La ciencia ocupa fe. La fe es más poderosa que la experiencia, porque yo toco mis manos y mi experiencia jura que se está tocando. Deberé asumir por fe, no porque la existencia del átomo sea pura fe, sino porque, en efecto, mis manos no se están tocando, aunque mi experiencia diga lo contrario. ¿Significa esto que la existencia del átomo no está corroborada? No, por supuesto que sí. Pero es que la evidencia es evidente solamente para el que lo experimenta. Y la fe es el siguiente paso como humanidad para avanzar sobre esto que fue evidente. Newton decía que yo no hubiera podido ver si no me hubiera subido a los hombros de gigantes que vieron cosas que yo jamás pude haber visto. Parafraseando un poco lo que dijo. Entonces, por supuesto que es un falso dilema la ciencia y la fe. O sea, de hecho, Newton también en su libro de Principio de Matemática, que es prácticamente su obra maestra, dice que él espera que la persona que lea este tratado entienda que hay un creador detrás de todo lo que él está descubriendo. O sea, ¿qué más quieres decir? Pero ustedes mencionaron varias gente, o sea, realmente hay muchos científicos que... Vamos a ver, prácticamente la tecnología que estamos usando ahorita se la debemos a ellos. Así, en otras palabras. James Clerk Maxwell era un gran creyente, un hombre que se congregaba todos los domingos, literal, la biografía. Y gracias a él tenemos las leyes del electromagnetismo con las cuales está funcionando este micrófono, la cámara, la compu, la luz. O sea, todo, casi que todo. Ellos montaron las bases de la civilización y la ciencia y el progreso. ¿Qué pasa? Como dice Dani, llegó gente, y aquí voy a usar la palabra que usó también Rigo, que a priori sacó a Dios, tomaron la narrativa y hicieron, bueno, esta es la ciencia, aquí nos vamos a agarrar de todo esto y le quito esto a la iglesia, esto es mío. Sí, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha más bien la acerca a él. Louis Pasteur. ¿Verdad? Louis Pasteur. Te voy a presentar toda la lista, no hace falta nombrarlos. Okay. Esos son todos los científicos que fueron cristianos. Ahora, hay un dato... extenso. Hay más. Hay más. Eso es un resumen. Sí. Hay un dato muy interesante. El 65% de los científicos que han ganado el premio Nobel han sido cristianos. Tómela. O sea, por entonces, goleada. ¿Dónde está la dicotomía de la ciencia y la fe? Es que no existe. Sí. Vea, ¿cuánto? Y digamos, ojo, es que tratan de negar el fenómeno particular a partir del fenómeno fundamental. El cristianismo es falso porque en un momento determinado de la historia se demostró que hubo una mala praxis del cristianismo. El cristianismo no es fe porque en un determinado momento de la historia se demostró que los cristianos estaban en contra de la fe. Eso es un fenómeno particular. Pero el cristianismo se fundamenta en la historia, puede ser corroborada por medio del método histórico, la vía oral, arqueológica. Sí, entonces, que tal vez yo iba a mencionar eso porque el problema es cuando usted trata de justificar o de corroborar absolutamente todo con el método científico. Hay cosas que simplemente no se pueden, por ejemplo, los sentimientos, ¿verdad? Las cuestiones históricas usan completamente otro procedimiento. Disciplina que no es la ciencia. No es la ciencia. De hecho, usted no puede comprobar científicamente que Cristóbal Colón vino a América en 1492 con 3 carabelas. Usted no puede agarrar ese evento, reproducirlo en un laboratorio científico, volverlo a repetir,
para que mediante la observación y la experimentación usted pueda concluirlo. Ahora, quiero agarrarme de ese ejemplo. Usted puede comprobar científicamente una historia de millones de años que dijo que un mono se hizo un ser humano. Entonces, Sí, que al final termina siendo fe también. es una fe. Inclusive Exacto. con cosas que hoy en día pasan. Voy a decir algo, hay gente que dice, no, yo no tengo, yo no soy nadie de fe, pero al final en cierta medida hay fe, porque no todo el mundo tiene acceso a un microscopio con todas las características que se ocupa para ver los electrones, o, bueno, Sí, exacto. yo no soy científico, no sé No, cuál es las el aparato. partículas, las La partículas evidencia es atómicas. evidente solamente para el que lo experimente. Y la fe es el siguiente paso para avanzar sobre eso que una vez fue evidente. Exacto. O sea, ese es el resumen de lo que estás tratando de decir. Es cierto. Y aquí está el error. El tema de los sentimientos. Ay, pero es que hay ciertos fenómenos que pueden apuntar un sentimiento. Aquí podemos calcular cuando un cerebro está en depresión. Dígame qué proceso físico-químico contiene la capacidad, o me puede ofrecer a mí, cuál es el componente de un pensamiento. ¿Cuál es el componente químico de una idea? Hay una realidad que está operando en el humano, que es una información inmaterial. Y esto es técnicamente el acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida. La naturaleza que usted le otorga a su hijo, es una naturaleza que usted le da. El que suena ahí. Pero la conciencia no se la puede dar a usted. Eso es una naturaleza directamente de Dios. No hay escapatoria. O sea, tienes que entender de que no puede ser materialista. O sea, esa cosmovisión cientificista, justamente, ¿cómo te lo puedo explicar? Pensar en una cosmovisión materialista es un suicidio práctico. Efectivamente. Ahora, lo peor de todo es que todas estas narrativas de que la ciencia y la fe son enemigas, de que el método científico es el único que nos dice la verdad y lo que no puede ser probado científicamente no tiene la santa palabra, es con lo que adoctrinan a nuestros muchachos en las universidades, más que todo en las universidades públicas, llámese Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, ¿verdad? Y demás. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Primero, como había dicho, yo creo que Rigo lo mencionó, la ciencia se refuta a sí misma. Usted no puede probar científicamente que algo se puede probar científicamente. Vemos una ironía ahí. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando las personas dicen, usted escucha esta frase, un estudio científico ha demostrado que, o la ciencia ha demostrado que, como dice Frank Turek en su página, su Ministerio Cristiano Cross Examined, la ciencia no habla, la ciencia no es una persona. Los que hablan no son los científicos. Y los científicos no son neutrales, no son objetivos. Los científicos tienen intereses como usted y como yo. De hecho, hace poco salió una encuesta en la Universidad de Minnesota. Oiga este dato. El 33% de los científicos aceptaron haber modificado sus investigaciones o los resultados de sus investigaciones por una presión de sus patrocinadores. Y tienen intereses también. Y modificar las estadísticas es muy sencillo. Correcto. Sí, Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo no puedo interpretar esos datos y quererlos hacer en mi cosmovisión. Número uno. Número dos, no existe una cosmovisión neutral. Dani te lo va a explicar por qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿ok? El Frente Amplio que, bueno, aquí vamos a cambiar de política. Ya lo sacamos. No, ¿cuál política? Ellos juran tener una cosmovisión neutra, pero eso es mentira y es falaz, porque no existe tal cosa como una neutralidad por el principio de tercio excluido. Es decir, que tu propia neutralidad, entre comillas, es una objetividad. Entonces, es mentira, volviendo al tema, con gente seria, porque los del Frente Amplio no son serios. ya los tengo bien refutados con el aborto de por sí. ¿Al final te dieron una entrevista o no? No, jamás, que van a estar... No gonna happen. Sí, yo vi que ahí... No se la van a... Que va, Sofía Guillem está... Vamos a ver, está escondiéndose junto con Ariel. Yo quiero traducir algo aquí rápidamente. El hecho de que yo diga que yo no tengo una cosmovisión es afirmar que tengo una cosmovisión que afirma que no es una cosmovisión. Sí. Ahí es cuando Rigo decía que es un suicidio práctico, que no son objetivos. Siempre al final hay una postura. Exacto. Volviendo a lo que Dani dice, el método científico al final es una cosmovisión. La evolución en sí misma también es una cosmovisión. Es más ideología que otra cosa. Ahora, yo entiendo que pueden haber diferencias entre
creyentes, creacionistas y evolucionistas. Yo sí te voy a hablar de algo que no me va a poder, o sea, Arthur va a estar de acuerdo conmigo, a pesar de las diferencias, y un evolucionista tiene que estar de acuerdo conmigo. El origen de la información, la complejidad irreductible, y esta es la más potente, la información inmaterial que está en el hombre. Hasta que usted no me corrobore por medio de la evolución, tienes que aceptar una intervención sobrenatural que no se ve mediante el mecanismo puramente. ¿Cuál es? La información inmaterial. Usted no ve en ningún estado ni parámetro del universo en donde la materia de repente piense en la materia. ¿Cómo es posible que si nosotros fuéramos materia, estaríamos pensando en la materia misma? Eso es absurdo. Roger Penrose precisamente divide la realidad en 3 tipos de realidades: la realidad mental, física y matemática. La realidad física no puede crear una realidad mental. Son 2 tipos de naturalezas distintas, punto. Tienes que estar de acuerdo con eso, sí o no. O sea, te guste o no. Y ahí es donde yo me encuentro en la posición con el tema de la evolución. Yo te puedo aceptar de que la Tierra tenga muchos años, y bueno, eso luego lo podemos corroborar, si calza matemáticamente o no, eso Arthur y yo nos podemos agarrar del pelo y todo, pero Arthur y yo podemos estar de acuerdo de que en efecto tiene que haber una intervención en la información inmaterial del humano. Se lo voy a explicar con un ejemplo de niños, y aquí paso la palabra. Un bebé tiene un cuerpo diferente cuando llegue a los 15 años. El cuerpo de su hijo en 10, 20 años no va a ser el mismo ese, pero se va a mantener intacto eso que se llama el yo. Esta es la información inmaterial. ¿Cómo es posible que a pesar del cambio material permanece una información inmaterial? El alma. El alma. Y el alma no viene ni siquiera con el cristianismo, viene incluso antes, 400 años antes, o sea, y con Platón ya se intuía esto, ¿ok? Entonces, la evolución no, o sea, igual tiene que ceder un poco, ¿me entiendes? Ahora, tal vez mi pregunta venía porque uno como cristiano no tiene como que decir yo no estoy a favor de la evolución, entendiendo que hay varios tipos, ¿verdad? Entonces sí es válido mencionar y encasillarse, digamos, en este tipo de adaptaciones que sabemos a ciencia cierta que han pasado, ¿verdad? Entiéndase que hoy en día la gente casi no tiene cordales y no sabemos a qué va a llegar, ¿verdad? O todo este tipo de ¿cómo fue que lo definiste, Arthur? Como microevolución, ¿verdad? Entonces, y hay posturas, por ejemplo, de personas que sostienen que es, por ejemplo, insostenible haber metido en el arca absolutamente todas las especies que hoy en día existen. Ay, muchachos, ¿la saco yo? Ajá, dale. Eliminamos un poquito la teología liberal. Sí, vamos a ver. Sí, okay. Mandémonos. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Si me contesta varios, ya vamos. Ok, un momento. Primero, hay que refutar primero una postura. Okay. Que hay algunos desconstruccionistas de la fe que lo que vienen aquí a decir de que esa vara fue metáfora. ¿Ok? No, luego, tranquilo, luego te soluciones lo de los animales. Okay. Pero son más animales los que niegan que hubo un diluvio. Universal, ¿verdad? Universal. Porque diluvio universal. Es más, totalmente invitados a no sé cuál día iban a ver en las redes sociales Dave, que es un doctor en geología, y el tipo viene geólogo matemático, le la plantea en la cara el tema del diluvio. Así que, de hecho, ahí él lo estaba trabajando, creo que, y por ahí vi un video, luego lo puedo recomendar, de la, no sé cómo se dice en español, geotectónica del diluvio, donde te estaba explicando cómo fue que se movieron las placas tectónicas para que semejante cataclismo ocurriera. Y es muy interesante y desde el punto de vista geológico totalmente factible. No sé. Yo andaba en las cavernas de Venado. Qué bonito. O sea, sin hacerlo como muy... dichoso. Te envidio porque yo hace rato quiero ir a meterme ahí, un animal ahí. Hay que ir. Quiero ver un animal, ¿cómo se llama esto? Que no reciben tanta luz y se hacen albinos, animales albinos, perdón, sí, animales albinos. Sí, el vino. Casi, claro. No, pero a lo que iba es que uno ahí adentro ve conchas. Sí, claro. Y uno se pregunta, ¿cómo en la montaña hay conchas de mar? ¿Verdad? Dios. Bueno, Qué chido. Costa Rica es 100% salido del mar. A diferencia de otras tierras que fueron formadas
Aquí voy a hablar desde un punto de vista creacionismo de Tierra Joven. Yo soy creacionista de Tierra Joven. Es importante aclararlo. Sí, quiero hacer la aclaración. Para no causar, ¿verdad? Después mucha controversia. Tierra Joven, 6.000 años. Aproximadamente, puede que un poco más. Sí, él, ¿verdad? Él. O sea, y esto es un tema que es de largo. Sí, es un tema largo. Es un tema largo que incluso nosotros como grupo lo hemos hablado. Arthur, ¿te sientes mal al respecto? No. Ya el debate aquí, ya el debate. No, por eso te aclaré que yo, o sea, como filósofo, es necesario la intervención divina. Sí. Ahora, yo quiero decir algo aquí, la pregunta que hiciste del diluvio. Vamos a ver. De todas las especies, según la ciencia creacionista Tierra Joven, no califica las especies con la taxonomía que usted vea hoy en día. De que hay de reino, género, subgénero, creo que bueno, aquí mi esposo me puede ayudar porque puede que esté mutilando las categorías. Es que la gente no sabe, pero aquí tenemos una crack también. Una bióloga, pero así. Me hizo falta un microfonito más. Sí. Ella es parte yo puedo, digamos, desde el punto de vista creacionista, yo puedo reducir las especies a tipos, como dice la Biblia. De hecho, si vas a Génesis, Génesis 1, en un momento el Señor dice una palabra específica. Empieza el devocional. De hecho, y aquí es donde los creacionistas de Tierra Joven se toman eso, punto, digamos, la palabra de Dios, lo toman como punto de inicio para hacer la clasificación. Por ejemplo, si vas el día 4, cuando comienzan a formarse animales, ¿qué dice? Génesis 1:4. 1:4. Dice, y vio Dios que la luz era buena, ¿no? Ajá, sigue. Listo, la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas. Vamos al día 4, perdón. Al día 4, si es que me dijiste el versículo 4. Vamos, día 4 está a partir del versículo... les digo... O día 6. Bueno, en realidad desde el día... Día 4 dice, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó los grandes monstruos marinos y de todo ser viviente que se mueve, que las aguas... ¿Según qué? Según su especie, según su género. Según su género, y toda ave alada según su especie. Esas dos palabras usted la ve a cada rato. Género y especie. Género y especie. Entonces, los creacionistas científicos, los biólogos científicos de Tierra Joven, se agarraron de allí y ellos dicen y afirman esto, y lo han podido comprobar hasta cierto punto, ¿verdad? Que lo que les da los recursos, que todos los animales pueden ser reducidos a esto, a un género y una especie. Por ejemplo, los osos. ¿Cuál es el nombre científico del oso? Urso tal, urso polar, oso polar, urso tal, urso Kodiak, oso Kodiak. Entonces, ellos están diciendo que todos los osos vienen de los úrsaros, que todos los canes vienen de los cánidos, que todos los pantera, o sea, los leones, o sea, los felinos grandes vienen de un tipo que se llama pantera, y todos los dromedarios vienen de un tipo que se llama camélido. O sea, si se hace una... Exacto, entonces, en el arca yo no tengo que meter a todas las especies y variaciones de pantera, porque solo uno me va a dar todo el código genético para los demás. Entonces, de esa única persona, de esa única pantera, especie, llegar a lo que hay hoy en día, podemos definirlo como evolución. Microevolución. Exactamente. No macro. ¿Por qué? Porque usted no ve un tigre cambiando a un zorro, ¿verdad? Usted no ve un murciélago cambiando a una liebre, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que ellos están diciendo. Todos estos tipos y estas categorías, ellos les dicen baramim, que es una palabra ahí como metida como en hebreo, ¿verdad? Y ellos dicen que todos estos géneros y especies son los que dan paso a todas las demás familias. Y si yo cuento esa cantidad de géneros y especies, me sobra campo en el arca. Se lo pongo. O sea, sí podían jugar. Ok, fuera de la explicación que acaba de dar, digo, obviamente que tiene, por cierto, el huevón, me dijeron en un live, perdón. Censurado. Sí, exacto, me dijeron, mae, usted está diciendo huevón, usted es cristiano. Bueno, dijo mae, censurado. Países, claro. No, una persona se enojó conmigo porque puse un reel donde decían mae. Bueno, pero eso es ignorancia pura, digamos. Está chiquito, no es. Tal vez hay que... No, pero o sea... bueno, pues seguro por el maje, ¿no? Bienvenido a mi team. No desviamos el tema. Perdón. No nos desviamos. Ya. Siga. Igualmente, la descripción que mejor cae, la Biblia es la que mejor cumple la descripción del arca.
¿Sí o no? Sí, el arca se O sea, cree que era más o menos 2 estadios y medio de fútbol, de un cancha en la que O sea, la Biblia es la que mejor Sobra. tiene la descripción para Sí, sí, porque vamos, la Biblia no es el único, por así decirlo, relato antiguo que habla, digamos, de una gran inundación, ¿verdad? El diluvio. Existen al menos 500 culturas antiguas, los aztecas, los babilonios, que hablan de una gran inundación universal. ¿Qué es lo que pasa? Que en otro hay un relato, yo creo, si no me equivoco, es el relato de la epopeya de Gilgamesh, La épica de Gilgamesh. sí, que relata que el arca era como en forma de un cubo, y eso está comprobado, que un arca en forma de cubo no hubiera podido resistir los embates Jamás. del diluvio. Se sostenía. En cambio, la forma del arca, las medidas y el material, de hecho es casi del tamaño de una cancha de fútbol, el 2 arca, veces y medio. 2 veces y media una cancha de fútbol, claro que podría resistir, digamos, aguantar los embates del agua y del viento. No se va a hundir. No se va a hundir. Entonces, ¿y qué se le puede decir a alguien que, bueno, a mí me han dicho que usan este tema puntualmente para decirme la Biblia es una copia barata, ¿verdad? Porque sacan De otros relatos. de otros relatos y... Bueno, afirmación gratuita. Ajá. Eso es afirmación gratuita. O sea, que la mecánica, estas son afirmaciones gratuitas. Por ejemplo, que la ciencia ya refutó X, que esto, que la mecánica cuántica dice que salen cosas de la nada, que la Biblia es una copia. ¿Dónde está la información para corroborar eso? En este caso, cualquier cosmovisión, en este caso, el cristiano. O sea, yo ni siquiera ocupo esa historia para saber que soy cristiano racional. Dígame qué en la historia dónde se encuentra. Ahora pasamos a eso. Pero ¿dónde se encuentra en la historia una tumba vacía? En ese sentido, tienes que ser duro, o sea, con el ateísmo, no con el ateo. ¿Dónde está corroborado eso? O sea, ¿cuál es la afirmación? Porque si no es afirmación gratuita. ¿Sabes qué pasa con las afirmaciones gratuitas? Se convierten en una propagación de situaciones. Entonces, al final nadie sabe de dónde vino y al final... Se vuelve el teléfono chocho. teléfono chocho. Okay. Ahora, hay una cierta tendencia entre personas no creyentes de acusar a la Biblia de que, miras que la Biblia copió su relato de otro relato, ¿verdad? Lo que vos decías. No solamente pasa con el diluvio, pasa con el mismo Jesús. O con el Pentateuco también. Pues con el Pentateuco. Dicen, Jesús es una copia de otros dioses, de otras religiones que también tenían discípulos, resucitaron y demás. Esa es una acusación muy a la ligera de plagio, porque de acuerdo a los estudiosos de literatura del antiguo cercano oriente, calificar algo de plagio no es tan fácil. No es que como dos relatos se parecen ya hay un plagio. Eso sería como cometer una falacia que tiene un nombre muy largo, se llama falacia post-hoc ergo propter hoc. Salud. Todos los nombres de la frase están en latín, cualquier cosa. Entonces, sí, están en latín. Están en latín, no es que nosotros queramos... No es que queramos jugar de aquí, de que... No, la mayoría están en La latín. mayoría están en latín. No, y al principio me costó aprenderme el nombre. Falacia Sí, ad hay muchas novitatem, cosas que yo ad sé. antiquitum. Te lo pongo así, cosas que yo sé en latín En que no latín, sé en sí. español. Ok. Hay principios en latín, Hay de la principios en filosofía. latín, Sí. sí, o sea. Y tienen un nombre así todo largo. Ujú. No, Bueno, ahí tienen el video para repetir varias veces. falacia, traducción? esa clase de falacia lo que básicamente lo que dice es que el hecho de que un relato se cuente primero que otro relato, que sean similares, no implica que el primero sea causa del segundo. Por ejemplo, es que la epopeya de Gilgamesh se escribió antes que el diluvio. Y como se escribió antes y los dos hablan de una gran inundación, Esta es la que... concluyen que la Biblia es una copia de la anterior, concluyen que la Biblia es una copia de la anterior, de la epopeya de Gilgamesh, o que Jesús es una copia, qué sé yo, de Zoroastro, de Osiris y los dioses egipcios. No es fácil. Los eruditos en literatura del Antiguo Cercano Oriente, hay un libro que se llama Confiabilidad del Antiguo Testamento, escrito por Publicaciones Querigma, no recuerdo el autor, pero espero comprármelo pronto. Hay 2 eruditos que tienen como 13 o 14 criterios para que usted pueda decir si algo es plagio o no, y no es tan fácil. O sea, tienes que meterte muy a fondo y ver ciertas características muy específicas como para que digas, esto es un plagio. No todo lo que se parece es un plagio. También, Mira, esto me puso a mí a pensar, ¿verdad? Cuando la persona me lo dijo por primera vez y me fui a investigar un poquito. Y también alguien decía que al ser un relato universal, o sea, al ser una cuestión universal, no es para menos que mucha gente haya escrito al respecto. Porque entonces quiere decir que sí, realmente O no es muchas para menos que culturas... tantas culturas lo tengan. No es para, o sea, al final mucha gente evidenció
o estuvo cercano, fue un relato tan de tanto impacto Por para ejemplo, todo el mundo que... una marca, creo yo que es, bueno, sin perdón por interrumpirte, una marca que, No, que dale. pienso yo que va acompañado con el diluvio, es que la gran mayoría de culturas, y me refiero a la gran mayoría, tienen zigurats, alias pirámides. Lo encuentras en Indonesia, lo encuentras en Egipto, lo encuentras en Turquía, lo encuentras en Estados Unidos, lo encuentras en México, vaya donde usted vaya. Civilización antigua que estuvo aquí hizo algo en forma de zigurat. ¿Dónde la vieron? Génesis 11, la Torre de Babel. Mire, yo le voy a decir algo. Parece que estamos enojados, pero es que somos un poco duros cuando estamos hablando de temas así. Todos nosotros, no es, o sea, es en serio, nosotros somos, yo al menos soy súper celoso de la verdad. Yo cuando veo a alguien, no existe la verdad, ¿cómo que no existe la verdad? Un principio tal, o sea, porque estamos entrenados para eso. O sea, al menos nosotros comemos de esto, o sea, comemos esto, libros, todo, o sea, es, por eso, si nos ve como con cierta dureza o que a veces es que es por un celo de la verdad, o sea, es como un poco la energía que le damos, pero, Sí, pero no es como no es vos. contra vos. Bueno, voy a enojarlo No, más, entonces voy a tirar otro tema. Dale. Y eso que no No, me Nos está provocando. No, ahorita pasamos al tema de Jesús para que Dani... Ok, no, el otro que tenía era la existencia de Dios como tal. Ya medio dijimos ciertas cosas, pero digamos, voy a leer Romanos. Romanos Aquí 1, 1:20. Romanos 1:20. Voy a leer, porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para saber si Dios existía o no. ¿Por qué? Porque eso está hablando a partir de lo evidente. Es decir, que las operaciones revelan la naturaleza. Revelan la naturaleza. Igual pasa con el aborto. Ahora refutamos el aborto. Pero igual, interesante. Riquísimo. Pero las operaciones revelan su naturaleza. A partir del fenómeno se conoce el fundamento. A partir del efecto se conoce su causa. Entonces, cuando entiendes que... O sea, Romanos 1:20 es un principio del efecto a la causa. Y está escrito por un filósofo. Exactamente. Aquí quiero hacer un rescate rápido. Muchos, yo admiro a Pablo, la verdad. Pablo es una eminencia. O sea, la verdad, síganme a mí, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Sí, claro, ya voy. Entonces ya nos dejó mal a todos, ¿verdad? Epicureísta, estoico. O sea, Pablo en su época se enfrentó a cualquier cantidad de escuelas filosóficas y él tuvo formación filosófica. La gente se le olvida eso. A los pies de Gamaliel. Entonces, no solamente eso, sino también que él estaba en una zona, en el Imperio Romano, donde había mucha influencia helenística también. Entonces, el hombre no solamente sabría hablar su hebreo, sino también su griego y probablemente el dialecto que hablaban en esa provincia. Y conocía la cultura griega. De otra forma, ¿por qué va y se para con los atenienses y tienen semejante debate? Citaba a los propios poetas de ahí, 400 años antes, citas, o sea, hay citas de la Biblia que ni siquiera... O sea, obviamente no es que él otorgue la autoridad como si ellos fueran inspirados por Dios, no, o sea, es que las verdades sapienciales no tienen nada lógicamente contradictorio con las verdades luminales. En ese sentido, por ejemplo, en Él somos, nos movemos y existimos, no es de eso, de la Biblia, o sea, la Biblia es inspirada por Dios. Palabra inspirada. ¿Ok? Punto. Es de tapa a tapa, es inspirada por Dios. Lo que digo es que Él toma referencias de sus verdades para decir, no es, o sea, está bien lo que estás diciendo. Los principios de la lógica no están en la Biblia, pero están completamente compatibles con Dios. Si Dios no hace algo que sea lógicamente imposible. En ese sentido está intrínseca la lógica en Dios. Pero no es que Dios depende de la lógica, sino que Él es la lógica misma. ¿Okay? Dios, de hecho, Jesús no es ni filósofo. Jesús, porque la filosofía parte de la duda. Jesús es la filosofía misma. O sea, Jesús creó el pensamiento mismo. O sea, hay verdades que podemos predicar, podemos aceptar del mundo, como las verdades de la ciencia, ¿no? Y no tienen nada en contra de Dios. Entonces, Pablo, por ejemplo, en Él somos, nos movemos y existimos, él está citando a Epiménides. Juan escribió, en el principio era el verbo era con Dios. Logos, ciudad de Éfeso, Sa Heráclito. O sea, son modismos de contexto. Teología ascendente. Entonces,
Sí, porque ellos... la Biblia no fue isolada de todo el resto de cosas, ¿verdad? Ellos correcto. estaban viviendo en una cultura con gente. Era el o sea, Imperio tenían- Romano, había cualquier cantidad de gentes, de contextos. Hasta o sea, hay libros externos que se citan, ¿verdad? Inclusive. exacto. Se les habla en su propio idioma y así mismo Exacto. se les refuta. Es como, o sea, sí, es como que yo quiera decir un dicho aquí en inglés, que me hace varios, y es que significa esto. Y usted, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Pero yo solo digo en costarriqueñismo y lo agarraste al instante. Correcto. Ellos están usando lo mismo. De hecho, un hermano muy sabio, Donald Herrera, ¿verdad? Decía que si las personas son peces, la cultura es el agua en la que nadan los peces. O sea, usted no le predica el evangelio a una persona, usted se lo predica a toda una cultura. No es lo mismo predicar el evangelio aquí que en China. En China, pues tienes que ver cómo le llegas a los chinos. Aunque el evangelio es el mismo, tienes que encontrar la manera de establecer ese terreno con ellos para que puedas comunicar el evangelio. Ahora, hay una frase de Agustín de Hipona que dice: para el que quiera creer, tengo 1000 razones. Para el que no quiera creer, no tengo ninguna. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos con una persona sobre la existencia de Dios, tenemos que ver si la persona realmente está abierta a creer, porque si no está abierta, no podemos hacer nada. Yo creo que era Frank Turek, el apologista, que decía que él, antes de exponer la existencia de Dios, él le preguntaba a la persona: si yo te demostrara que el cristianismo es verdadero, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida a Jesús? Si la persona decía que no, él no perdía su tiempo, porque el que no quiere creer no podemos hacer nada. De hecho, eso es típico desde Génesis capítulo 3, la caída. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre cuando pecó? Y el Señor lo estaba ahí supervisando. Se escondió. El hombre se esconde de Dios, Y hace algo también. es enemigo de Dios y no quiere buscar a Dios. Entonces no podemos esperar del ser humano otra cosa. Hay un argumento más fuerte que refutar que el ateísmo, que es el argumento de la voluntad. Porque que ese solamente lo puede refutar el Solo el Espíritu Santo. Porque hay personas que dicen: sí, lo que usted dice es verdad, pero no me da la gana. O incluso pueden llegar a hacer como Pilato, que le dicen a Jesús en la propia cara: ¿y qué es la verdad? Jesús les dice: yo he venido a este mundo para darles testimonio de la verdad. ¿Y qué es lo que le dice Pilato? ¿Qué es la verdad? Y Jesús se quedó callado, pues ya en esos casos ya no se puede hacer nada. es distinguir, yo esto siempre lo explico, o sea, es el acto volitivo y el acto deductivo e inductivo. La existencia de Dios se fundamenta en premisas, también en el método inductivo, pero eso no tiene nada que ver con el acto volitivo. Entonces, te hago un ejercicio. ¿Por qué tenemos a Stephen Hawking, de talla bastante alta, ¿ok? Y tenemos a un Francis Collins? Ambos son eminencias. Nada más que yo no visito la isla Epstein. Hasta donde se sabe. Corte. Ok. El acto, ¿qué pasa ahí? Los dos son inteligentes. Porque el acto de creer no es el acto deductivo, a partir de premisas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, el universo tiene una causa. Punto. Es un argumento lógicamente hermético. Si los dos lo conocen, da igual. ¿Son eminencias? Sí. ¿Qué sucede ahí entonces? Bueno, es porque el acto de creer no es acto deductivo, sino volitivo. Entonces, cuando este ejercicio es bastante objetivo, porque, claro, si la persona no quiere creer, ni Dios mismo puede. No porque no pueda, sino porque él No lo va a forzar. O sea, el respeto. No lo va a forzar. Generalmente hay razones de fondo, ¿verdad? Sí. Sí, desde la óptica del pecado es mucho mejor seguir pecando que renunciar al pecado, entendiendo, cuando yo entiendo que Dios existe, eso causa un cambio en Sabe mi que vida. tiene que darle cuentas a alguien. Sabe que tengo que cambiar ciertas cosas, entonces a veces no conviene desde la óptica del pecado, ¿verdad? Esto sin saber todo lo bonito que viene cuando ya uno cree en Dios, ¿verdad? Que es... Ahora, la apologética funciona como herramienta evangelística. Ciertamente tenemos el problema volitivo, que solo el Espíritu Santo puede quitar eso, pero cuando una persona dice: es que yo tengo dudas, usted no hace una pregunta como la que hace Frank Turek: si yo le demuestro que el cristianismo es legítimo, es verdadero, ¿usted estaría dispuesto a entregar su vida a Jesús? Y la persona dice que sí, ya, estamos listos, y arrancamos con todo, Démosle, y comenzamos a dar razón de nuestra fe. Empezar con la pregunta: ¿qué necesita usted para creer en Dios? O sea, ¿qué ocupa saber en contra para usted creer en Dios? Ahora, yo voy a sacar un método que, bueno, Greg Koukl también, que es otro apologista, que para mí es uno de los mejores. Él dice que no necesariamente todas las conversaciones tienen que ser una cosecha, en el sentido de que usted llega y hermano, tiene que cerrar aquí, cerramos el trato, usted entrega su vida a Jesús y ya, si no, aquí ya lo perdí. No sucede así, nunca puede suceder así por la conversión, Exacto. lo que entiende un cristiano. Su objetivo no es cerrar la venta,
Su objetivo es sembrar. Y muchas veces para sembrar, pregunta, usted va y agarra una semilla, no sé, digamos, de guanábana, y la tira en un zacatal. ¿Qué va a pasar? Probablemente jamás le vaya a germinar. Es probable, pero si usted arregla la tierra, la labra un poquito, quita las piedras, mueve aquí, mueve allá, hace un huequito bastante, pone la semilla, humedece lo suficiente, la cuida, ya están las guanábanas. Greg Koukl dice que muchos cristianos creen que ellos tienen que ser los que cierran la venta, tienen que ser los que hacen la cosecha, los que tienen que pegar el árbol hasta que caiga la fruta. Eso no es cierto. Él dice que en realidad somos más jardineros que otra cosa. ¿Qué significa eso? Usted tuvo la oportunidad de conversar con una persona, tiene una pregunta, se la respondió en el momento de Dios, tenía esta duda, bueno, mira, mi hija está pensando, está bien, no pasa nada. Y puede que usted nunca más lo vuelva a ver, pero tal vez se topa a Rigo más adelante, ¿verdad? Y Rigo le da una pasadita. y luego se topa a Dani le da otra pasada, y luego la persona viene conmigo y ya está lista. Yo sembré, Apolo regó. Y el Señor, exactamente, pero el Señor fue quien dio el crecimiento, fue el Señor. Has dicho cosas muy interesantes hoy, y hoy dijiste algo que probablemente me lo llevo. Hay gente, y esto me lo voy a guardar, o sea, vos dijiste esto, hay gente que no quiere creer en Dios porque trae incomodidad a su vida. Porque yo no lo había pensado, es cierto. Sí, es que como dicen en los círculos cristianos, pecar es rico. El problema es cuando se sabe que la consecuencia ven y que también el Señor lo está viendo. O sea, Ahora, en su libro Licencia para Dudar, el apologista cristiano Christophe Dupont habla acerca de 3 clases de obstáculos que tiene el no creyente para venir a Cristo. Él habla de un obstáculo o una duda intelectual, que es la duda que nosotros nos encargamos de poder, digamos, responder. ¿Jesús resucitó a los muertos o no? ¿Existe Dios? Todo lo que tiene que ver con el intelecto. Hay una duda que es emocional, que muchos ateos disfrazan de duda intelectual, pero en el fondo es una duda emocional. Hay personas que estuvieron en la iglesia y quedaron traumatizados por una mala experiencia con la religión. Alguna persona fue abusada por algún religioso, ya sea en la iglesia católica o en la iglesia evangélica. Fueron estafados económicamente por un pastor que le sacó la plata. Entonces ellos vienen... La hipocresía de que muchos... llegué y no me saludaron. Ahora sí, dale, Alan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quedó esa duda emocional en ellos, solamente que no se atreven a expresarlo y lo disfrazan de rebeldía y ateísmo, pero en el fondo está eso. Y la tercera clase de duda que tenemos que tomar en cuenta aquí es la duda volitiva, que es básicamente la persona que no se quiere convertir a Cristo porque está muy cómodo y muy feliz con su vida de pecado. Vea, ninguna persona le va a decir a usted, nunca, ningún no creyente le va a decir a usted, no quiero aceptar a Cristo porque la verdad es que me divierto mucho teniendo relaciones sexuales con mi novia y fumando marihuana, y si lo acepto a Cristo tendría que dejar eso. Nadie es tan sincero. Nadie lo va a decir así. Nadie. La gente lo disfraza. La gente lo disfraza, puede disfrazar las dudas intelectuales, puede incluso disfrazar las dudas emocionales. No, hombres, a mi mamá le sacaron la plata en esa iglesia, yo por eso no creo en mi iglesia, la religión es falsa, nos quieren dominar, quieren manipular las masas, que viva el amor y no sé qué, yo amo a mi novia, ¿qué tiene malo que yo me acueste con ella? Eso ya al final tal vez se lo dirán, pero no te van a decir el tema volitivo. Entonces, hay que escarbar. Hay que ser un jardinero. Hay otro libro que es clave, que se llama Apologética Conversacional, de David Geisler. Okay. Él dice que hay 4 tipos de roles. Primer rol, músico. ¿Qué es lo que hace un músico? ¿Qué es lo que tiene que tener un músico? Oído. Usted tiene que sentarse con el no creyente y hablar con él. Y lo invitas a un café, y lo puedes invitar, no es por hacer comercial, pero puedes invitar a un Spoon, a una Samuelito, le compras un café, una dona, se ponen a hablar y le comienzas a hacer preguntas, que te cuente un poco de su vida, y ahí está usted, músico. En el momento en que usted escucha que una nota desafina, que él dice algo que no es verdad o algún trauma, usted hace el segundo rol, que es el rol del artista, el pintor artista. ¿Qué es lo que hace el pintor? Es pintar un retrato de esa persona mediante preguntas, como para confirmar. Para no malinterpretarlo, usted viene y le pregunta, disculpe, en esta conversación vos me has dicho esto, esto, esto y esto. ¿Estoy en lo correcto? La persona te va a decir sí o no. Si te dice que sí, pasamos al tercer rol, el arqueólogo. ¿Qué es lo que hace un arqueólogo? Escarbar. Desenterrar cosas que están escondidas, barreras. Entonces vamos a buscar en esa persona, mediante preguntas, barreras que tiene en su vida que no le dejan venir a Cristo. Y una vez que vamos desenterrando esas barreras, hacemos el cuarto papel, constructor de puentes. Buscamos y encontramos un puente para llegar y predicar el evangelio a esa persona. Eso hizo Pablo con los atenienses. Encontró en la filosofía griega un puente
y les predicó el evangelio y se convirtieron algunos ahí. No está de más hacer un forro con esos pasos. Sí. No, Ya, sí, sí. O sea, uno entra ahora, la jarra por debajo para... eso en cuanto a lo relacional. En cuanto a la división del ateísmo, hay 3 tipos de ateísmos, al menos yo lo divido así, junto, o sea, complementando esto, sería clave distinguir cuáles son los 3 tipos de argumentos o categorías en la cual se desenvuelve un tipo de ateísmo. Entonces, el primer ateísmo, vamos a ir de menor a más, ¿ok? El menor es el ateísmo emocional, ¿ok? El que ya dijimos. De chiquitos de redes sociales. No solamente eso, digamos verdaderamente un plano muy jodido. O sea, una niña que se muere de sus padres y está, ni siquiera está en su casa, está siendo cuidado por otros. Eso es un ateísmo que ya puede tener un ateísmo, para ella es, usted no sabe cómo alguien construyó su argumento. Entonces, en ese sentido hay que tener empatía. Somos embajadores de la verdad, pero también somos el reflejo de Cristo. Hay que reflejar a Cristo. Entonces, ese es el ateísmo emocional, que es un ateísmo más desde el corazón. El ateísmo social es el ateísmo el de, ok, ofrendas, iglesia, no, guerras, es un ateísmo social. En cuanto al fenómeno de la iglesia, la denominación, o más bien la cosmovisión cristiana. Y este es el ateísmo más sofisticado, que es el ateísmo ontológico, que es el que te dice que Dios es lógicamente incompatible. Entonces, como Dios es lógicamente incompatible, ataca directamente la esencia de Dios. Es más intelectual ese. Tenemos las paradojas como, tal vez no sea la más intelectual, pero la que más corre en redes, como la paradoja de la omnipotencia, ¿okay? Como el pluralismo fundamental, que es un tema muy técnico, no vamos a entrar ahorita en eso, como ¿quién creó a Dios? Entonces, tratan directamente la esencia de Dios, ¿ok? Entonces, el problema, ¿verdad? Entra ahí. Es un matemático, dos categorías, emocional. está el probabilístico y está el lógico, ¿ok? Entonces, el problema del mal puede ir también desde el ateísmo emocional, es que, ¿me entiendes? O sea, vengo de una familia que mi mamá me pegaba y todo, o sea, puede ser un ateísmo muy emocional, que al final el mal se divide en 2, pero también está aquel que, bueno, es lógicamente el tipo es intelectual y te dice, bueno, el mal es esto, por eso es incompatible con un Dios bueno. Bueno, vamos a ver si esas premisas, después es lógicamente incompatible el mal con Dios. Pero bueno, ya eso es un tema de discusión, el tema de la refutación. Pero digamos, es importante dividir el ateísmo en 3 categorías. Son argumentos y cuestiones que usa la gente para al final terminar excusándose y buscar cómo no creer en Dios. Pero es un ejercicio de honestidad, pero humanamente nunca nos gusta decir que no tenemos la razón, ¿verdad? Nos cuesta. Las personas obviamente se van a ofender cuando usted ataca la cosmovisión, porque lo quieran o no, y eso es algo que yo sostengo, ¿verdad? Aquí tal vez Dani y Diego me pueden ya sea apoyar o refutar. La cosmovisión es como una de las cosas más sagradas que usted tiene, es lo que usted sostiene por cierto y correcto. Entonces te llega y le despedazan su cosmovisión, es como, ¿qué está pasando? Y hay personas que se ofenden, a pesar de que usted está atacando las ideas, personas se ofenden. Para muestra un botón, bueno, porque estabas hablando del Frente Amplio, esas personas se ofenden cuando usted ataca las ideas de ellos. Usted no es que en serio, no estás atacando a la persona. Va a escuchar de nuestra boca decir una mala palabra o un insulto a la persona. No hay clip, no hay. No hay artículo, ad hominem, no hay, el nivel técnico se llama ad a la persona. A la persona, ataque personal. No nos vas a ver a nosotros insultando nunca a una persona. Pero la gente cuando se ve en un debate, sí, empieza a tirar, ¿verdad? Yo sigo algo. Cuando recurren las ofensas, se acabaron los argumentos. Sí. Ya no hay más munición. Está acorralado y... Ya no hay. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es lo que hace Rigo, que Rigo ha hecho debates en vivo, que ya un debate ya es un evento organizado, con moderador, con reglas acotadas, algo formal. Y otra cosa es la evangelización informal que hacemos en la calle. Yo voy a contar una pequeña experiencia. Una vez una hermana que tiene un hijo que era cristiano, se le hizo ateo, me invitó a la casa de ella para hablar con el muchacho. Y el muchacho tenía argumentos ateos fuertes, filosóficos fuertes, y había que saber entrarle. Yo psicológicamente quise primero ganarme la amistad de él, porque usted escucha más a una persona que usted ve que se preocupa por usted, que usted de verdad le interesa y que es su amigo, que escuchar a una persona que a usted no le importa. Entonces, él y yo teníamos una historia en común y yo comienzo como que a ganarme la amistad de él por ahí, comenzamos a hablar de esa historia en común, los dos hemos viajado a otros países y cosas así. Bueno, yo en ese momento iba para otro país, entonces estábamos como hablando de ciertas cosas y resulta
que en una de tantas llega la mamá y hace, ahora sí, Dani, a lo que vinimos, es que yo traje a este muchacho aquí para esto. Me lo echó a perder. En ese momento, el muchacho se puso en modo debate, en modo competitividad, sacó las uñas y se cerró. Lo perdimos. Lo perdí. Sí, digamos, porque ¿cuál es la finalidad de un debate? Al final uno quiere, en lo más que se pueda, de que la persona se convierta, pero y que yo sepa, ni William Lane Craig ha logrado eso. O sea, es que al final un debate hay que ubicar el tema, por eso ella pasó de hacerlo una conversación personal a un debate. Parecía como que ella más bien estaba organizando, siendo moderador, seguro. Sí, exacto. No se puede así. No. El debate, digamos, por ejemplo, de la existencia de Dios que yo he tenido, que pronto vienen más y demás, esos debates es para la gente. Entonces, yo te digo, premisa 1, tal, 2, 3, 4, 5, 6, tal, ¿por qué Jesús es Dios? Y claro, yo te estoy, o sea, en la medida que yo te vea comprometido a vos, la gente va a abrir los ojos, pero hay que entender el rol del debate. Ahora, uno siempre tiene que llevar con la persona ese principio único y uno, el Espíritu Santo siempre, pero las conversaciones que uno suele tener, que van a ser más, no pueden hacerse en temas o en términos de debate, son mejores los diálogos y así. Y la amistad, eso es La amistad. La amistad es fundamental. La gente de verdad, si la persona ve, por ejemplo, en su vida, digamos, poniéndome en tus zapatos, ¿a quién le recibiría usted un consejo? ¿A una persona, un amigo suyo, un familiar, una persona que de verdad se preocupa por usted y que lo quiere? ¿O a alguien de la calle que no le importa quién es usted? Uno se lo recibe más a alguien que le ha mostrado amor, cariño, buena compañía. Por eso yo pienso que antes de evangelizar a una persona sería bonito invitarlo a tomar un café. ¿Qué cuesta una empanada y un café? ¿Qué cuesta una dona y un vasito de café? ¿No cuesta nada? Depende, si Steve Spoon es un poco caro. No. Bueno, sí. O en el tostador. Lleva Dunkin' Donuts y un buen combo. No. No, y Dani, yo ya creo en Cristo, pero si me quiere traer una empanada y un café, yo no se enoja. Claro, entre creyentes somos amigos y podemos invitarnos. Para la próxima. Ya la gente viene con los tacos de frente. ¿Qué tiene? Ya es muy difícil sacar a alguien en medio Exacto. debate. Ya vienen con la mentalidad y la actitud de que yo voy a establecer mi punto de vista como correcto. Y yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Hay que desactivar el modo debate. Por eso usted no les tiene que entrar en modo, a menos que usted sea como Rigo, que ya hay un debate ya hecho, pues ya ahí formal, sí, ya algo formal. Ya es un ejercicio académico, digamos. Correcto, Exacto. Pero si usted le entra con amistad, usted desactiva el modo debate y lo convierte en una conversación informal de compas. Por ejemplo, a mediados de este año va a haber un debate presencial y el tipo que va a venir, que es un profesor de filosofía, es de Argentina, obviamente yo voy a tomar café con él. O sea, yo antes del debate, yo voy a estar hablando con él y yo voy a tratar de hacer la imagen, voy a tratar de ser lo más empático con él, lo más amistad. Claro, en el debate voy a estar muy duro, pero hay que saber separar el tema del debate. O sea, Craig dijo alguna vez que comió, ¿verdad? con los oponentes. De hecho, Craig ha Sí, contado claro. que él se va a comer casi con todos sus oponentes, tanto antes como después del debate. Usted no sabe cuándo el Espíritu Santo puede actuar. Puede que le diga a Craig, la verdad es que todo lo que usted dijo fue pura falacia, ¿verdad? Y estamos hablando que creo que es un Craig, William Lane Craig es una evidencia, ¿verdad? Sí. O sea, es uno de los top. Pero puede que diga, vea, lo que usted dijo fue pura papaya en lo que usted dijo, ¿verdad? En el debate, pero que usted me haya sacado a ir a comer, o sea, que fuimos a ir a comer, ¿verdad? Después del debate, me voy pensando en el cristianismo. ¿Cómo trata un cristiano a alguien que le sirve? Entonces, yo creo que a veces el argumento va más por ahí también. Pero es el principio de Cristo. No sé si recuerdan cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Él les dio comidita a todos. Y después se fue a dormir, ¿verdad? Al día siguiente, la gente lo seguía. Y entonces ahí se dio vuelta y les dijo, hey, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y ya les tiró La chinita. en Juan 6 y ya ahora sí ahí les habló. Ya les hablo duro. ¿Y qué pasó? Y ya todos después jalaron, ¿verdad? Sí. Pero Bueno, casi todos. Casi todos. Les entró por ahí. Pero primero, un pancito. Primero llenó la pancita. Pescadito. Decía, Para que no sufrieran el ácido. Así operan los atributos de Dios. Es primero la misericordia y después la justicia. Nosotros fuimos creados por misericordia, no por justicia. de hecho, los propios ateos lo admiten. Friedrich Nietzsche decía, crearían el Redentor si los cristianos se eran más redimidos. Mahatma Gandhi decía,
me gusta Cristo, pues no me gustan los cristianos. Uf, eso hay mucho que decir. Un momento. Mucho que ¿Tiene que ver eso algo en contra de la existencia de Dios? No. Ok, nada más como No, para que en la gente realidad se no. ubique. En realidad no. Es que hay que ubicar, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, No, jamás. totalmente, pero es que son frases y eslogans cultura como los que vos estabas hablando que se convierten en el teléfono chocho que la gente no sabe Y se cómo usar. convierte en un argumento emocional Exactamente. en contra del cristianismo. No, La gente pero termina eso siempre, cada vez que yo cotorreando estas escucho, cosas. pero cada vez que yo escucho eso, eso no tiene nada que ver con las premisas. Obviamente, no tiene nada No, que ver. pero, o sea, o sea, Sí. no, manda huevo. Ok. Caso de Cristo. ¿Cómo argumentamos históricamente que Jesús resucitó? O sea, ¿cuál es? Hay un libro buenísimo, Evidencia. Hay varios. De hecho, hay varios. Sí, De hecho, se llama El caso de Cristo, ¿verdad? El caso de O Cristo sea, es más el más que un conocido. carpintero, el Ajá. caso de Cristo, evidencia que exige un veredicto. El de Gary Habermas. Pero El de- vayamos a el los de- argumentos. El de John Dixon también Sí. muy bueno. Démosle. Sí, para no hacer una falacia de autoridad, digamos, de toda esa gente. Sí, pues, sí, mejor sí. hablemos Muy confiado. del argumento en sí. Ok, yo quiero abrir primero con el hecho de que un historiador ateo muy respetado llamado Bart Ehrman dice que aquel que niegue que Cristo no fue crucificado, de mejor vaya y viva en Júpiter. Entonces, está totalmente desubicado. Hasta esta persona, que es un historiador respetado por todos estos que acabamos de decir, que son pesos pesados, dice sí hubo un tal Jesús de Judea, de Galilea, que fue crucificado por los romanos efectivamente. El tipo cuestiona la resurrección, sí, pero dice, no hay cómo quitar esto fue un hecho histórico. La parte de la crucifixión. Exactamente, ahora, pero obviamente a él no le sirve afirmar la resurrección, que está en contra de todo esto, y aquí es donde entran los pesos pesados. Ok. No, y primero, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con la falacia de que no podemos aceptar los evangelios como documentos históricos confiables porque fueron escritos por seguidores de Jesús y no hay ninguna persona que no sea seguidor de Jesús que diga que él resucitó. Es que es lógico. ¿Qué persona va a escribir sobre la resurrección y no ser un seguidor de Jesús y seguir siendo no creyente? Todos los que escribieron sobre la resurrección de Jesús y la presenciaron, evidentemente se tenían que convertir. Ahora, ningún documento histórico es neutral, porque todos los documentos históricos son escritos por personas que tienen cosmovisiones y puntos de vista. En la historia no hay neutralidad. Josefo sí era cristiano. No era judío. Judío. Bueno, pero él... Sí, él no era cristiano. Pero él habló de la resurrección, ¿correcto? Habló de O- Jesús o en habló de Jesús. varias De veces. Jesús, Se sí. puede ver en Josefo, Tácito, Anales. O sea, esos son digo, documentos extra. documentos, sí. extra, extra, No, esos son extra hasta más claro, años. por Sí, supuesto. sí. No, ahora, es importante entender de que la conversión de Saulo de Tarso es histórica. O sea, él Efectivamente. era perseguidor de cristianos y cambió. O sea, es que la gente ignora este hecho. O sea, yo he escuchado hasta ateos tratar de negar la existencia de Pablo No puede ser. porque, no, sí, porque, o sea, es que es muy comprometedora. Es que de verdad, o sea, Dice que consentía con la muerte de Esteban. Estaba ahí. Ahí estaba. Es bastante rudo. Ahí eso. estaba él. los propios mártires. O sea, está el famoso argumento de, bueno, pero pudo haber sido mentira y morir. Pero ahí es que una cosa es que ellos mueran sabiendo que es mentira, y otra cosa es que, o sea, alguien puede morir por una mentira pensando que es verdad, honestamente. Sí, que ha sido engañado. Sí, pero sostenerlo por tanto tiempo y pasar por tanta tortura. Sí, exacto. Es Bueno, que ahí está o sea, usted saque sus propias conclusiones, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? 6 veces que dice Pablo que fue azotado. Sí, 40 azotes menos uno. Oiga, Ese hombre fijo tenía la espalda y torcida. eso no incluía el azote por los romanos que sucedió antes de que Pablo y Silas cantaran en la cárcel. Sí. O sea, 6 veces por judíos más... ¿Quién sabe cuántas por romanos? ¿verdad? Los documentos, es que la gente quiere separar la Biblia de la historia, eso ya es un relativismo histórico, ¿no? Pero los de Mateo, Marco, Lucas, Juan, los Hechos, Corintios, o sea, son documentos históricos. Hay O sea, parámetros, hay parámetros para determinar si un documento es históricamente confiable o no. Ujú. De hecho, la pregunta que le tenemos que hacer a un escéptico si nos rechaza los evangelios es, ¿usted me puede mostrar a mí que los evangelios no son históricamente confiables? Tal vez le digan, no, fueron escritos por discípulos de Jesús. Usted le puede decir, mira, todos los que sabemos de Sócrates, ¿gracias a quién es? A Platón. ¿Y qué era Platón? Un discípulo de Sócrates. Vamos a decir que Sócrates no existió porque un discípulo escribió de él. Pues nadie haría eso en la historia. Tengo entendido también que el lapso
en el cual... Exacto, eso es un sucedió criterio, el hecho. un criterio de historicidad. ¿Qué tan cercano está el escrito al hecho ocurrido? Perdón, llego golpeados también. El reloj. Vamos a ver. Y aquí tal vez Dani tiene el dato correcto, yo no lo manejo ahorita, pero por ejemplo, de los escritos de Sócrates a cuando ya comienza la filosofía de Sócrates, nosotros digamos ya a tomarla como seria, estamos hablando de casi que 3.000 años. No, de 900 a unos 1200 años. Me 1200 con los escritos de la exageré. historicidad de Alejandro Magno. Ok, 1200 años. Ok, vamos a ver. El evangelio más cercano que tenemos después de la crucifixión del Señor, Marcos, 56 años después. Seguían vivos. Todos estaban vivos, todos. Y además, cuando usted lee, a mí me gusta mucho hacer esto en la clase de apologética porque les enseño que realmente ellos sí escribieron estas cosas porque la vieron y lo vivieron. Usted ve a Juan Marcos, discípulo de Pedro, escribiendo, ¿verdad?, acerca de la crucifixión, de la resurrección, pero Juan Marcos no habla de que Pedro le cortó la oreja a un tal Malco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ve a Pedro tratando de no decir fui yo el que le corté la oreja a uno de la guardia real del templo, porque van y lo pegan, van y lo linchan. Pero usted ve a Juan, unos años después, el chiquito, ¿verdad?, consentido, que dice, yo sé quién le cortó la oreja y se llamaba Pedro, jaja, fue usted. Y que también usted ve a Pedro diciendo, sí, fuimos unos cuantos al sepulcro para ver si el Señor estaba y no estaba. Y que ve a Juan usted después diciendo, yo corrí más rápido que usted, pero jaja, llegué primero. Entonces, tumba vacía, punto. Si Jesús demostró quién era, entonces Dios existe y todos los argumentos a favor de la existencia de Dios tienen totalmente sentido. No hay que, digamos, si Jesús, es más, yo no necesito ni siquiera, yo te voy a quitar todo el argumento cosmológico que hagan, contingencia, teleológico, moral, todas las vías de Tomás de Aquino a la basura. Hagamos estos argumentos aquí. Si Jesús resucitó, me basta para saber que Dios existe. Y me basta no solamente que Dios existe, sino que Él es Dios. O sea, Jesús es Dios. Que el cristianismo es verdadero. El cristianismo es verdadero. Jesús es Dios, le guste o no. Él es Dios, se comprobó que Él es Dios. Entonces, cuando se entiende que Jesús verdaderamente es Dios, es la autoridad, toda lengua va a confesar que Él es Dios. Cuando se entiende esto, entiende que Dios existe, que la moral existe, que no puede existir el relativismo moral, porque en él reposa todo, Dios existe, por lo tanto lo trascendente existe, y también cae todo aquel ya cosmovisión reduccionista al materialismo. Aquí cae el aborto. Entonces, no es que quiera empezar a tirar a la comunidad, aunque qué bien, qué rico, pero el problema está aquí. ¿Por qué la gran mayoría de las feministas no podría tratar un porcentaje? Generalmente son no antirreligión, sino anticristianismo. Porque saben, y no sé si saben, pero saben que si Dios existe lo trascendente, y su cosmovisión al defensa al aborto se ve caída. Exacto. Punto. No les sirve que haya un Dios que les dé cuenta. No les sirve que haya un Dios. No solamente eso, los del lobby LGTBIQ, ¿verdad? También Sí, son sí, muchos de ellos, ni hablar muchos que de ellos están son detrás de ellos. anticristianismo. La gran mayoría, yo diría que casi todos. O sea, y bueno, solo para aclarar, en mi empresa tengo que firmar muchas cosas al respecto del respeto de todo esto, entonces tal vez aclarar que no estoy siendo irrespetuoso con este episodio a todas estas personas. Yo amo a estas personas y tal vez estamos hablando de un tema de esa filosofía y cómo se antepone con Dios, sí, ¿verdad? Vamos a ver. Y tal vez tengo un episodio en cuanto al aborto. Una muchacha que abortó wow. me cuenta de todas las consecuencias que vivió. Qué duro. Entonces, no sé cuándo salga este episodio, si va a salir antes o después, pero ahí les voy a estar conectados porque hay un episodio. Quiero escucharlo. Quiero mencionar dos cosas. Primero, vamos a ver, aquí nadie está odiando a nadie. No estamos en contra no estamos en contra de medio mundo ya porque estamos diciendo estas cosas. Vamos a ver, nosotros ciertamente amamos a estas personas y las amamos con la verdad. El problema es que muchas de esas personas no quieren escuchar la verdad. Y nosotros estamos en contra de la ideología que ellos sostienen. Porque hay que decir las cosas como son. Esas ideologías nos están haciendo daño y nos van a seguir haciendo daño si continúan. Y nosotros como iglesia es nuestro deber
llevar todo pensamiento cautivo a la audiencia de Cristo, incluyendo los pensamientos de una comunidad que se llama LGBT. Porque es la verdad, eso está en contra del conocimiento de Cristo. Ahora, estamos imponiendo nosotros que ustedes son unos intolerantes. Bueno, ok, vamos a ver. ¿Por qué cuando ustedes opinan son tolerantes, son amables, tienen la razón, pero cuando nosotros opinamos ya estamos mal? ¿Qué será? ¿Que no hay libertad de expresión entonces, de la que ustedes tanto hablan? ¿Verdad? Bueno, ahí ya... Por ejemplo, los videos que le he hecho, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, Irene, el tema de Sofía Guillén, son temas que yo no trato con las personas, yo no las ataco a ellas, yo no las ataco a ellas. Ellas son las que no son pertinentes a la realidad. Exacto. ¿Qué es la verdad? La verdad es la pertinencia y el entendimiento a la realidad. Entonces, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo no puedo relativizar, yo no puedo hacer de la imagen externa del sujeto una imagen tergiversada a lo que verdaderamente es principio de identidad. Principio de no contradicción, un hombre no puede ser hombre y no hombre en el mismo sentido de hombre. Un hombre no puede, una mujer en este sentido y en modo análogo tampoco. Cumple el principio de no contradicción. Por eso, cuando estamos hablando de todo lo han metido en una bandera, pusieron la licuadora en 3, ¡pum! Ideología de género. LGTB. Todo, o sea, todo, el aborto, todo. Le dieron en 3, salió una bandera. Y ahora eso es lo que representa. Entonces, el común denominador de esta ideología es que ni siquiera tienen a priori los principios de no contradicción, los principios de la lógica. No, ellos son enemigos de la son unos reduccionistas. El concepto de persona, ¿cuál es el concepto de persona? ¿Qué es una mujer? No se la puede responder. Matt Walsh, que es una mujer. Matt Walsh. Bueno, ¿viste el documental? Sí. Yo me agarré a la panza más de una vez. Yo no sé si él es cristiano, pero... Creo que él es católico y él es conservador. Simplemente está en contra de la ideología. Sí, pero él hizo una pregunta simple. ¿Qué es una mujer? Sí, nadie se lo pudo responder. Pero eso fue un desastre. De hecho, bueno, no sé, ¿sabes quién es Charlie Kirk? No, bueno, ok. Matt Walsh es amigo de Charlie Kirk, de Candace Owens y varios, digamos, frentes conservadores que muchas veces son invitados a las universidades en Estados Unidos, que esto está pero pululando, ¿verdad? Y él lanza esas preguntas. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una persona? ¿Cuándo un embrión es un ser humano? Y, bueno, algunas terminan bien, otras terminan con gritos, insultos, sáquenlo de aquí. Que el concepto de persona no es un concepto físico, sino metafísico. Entonces, en la medida de que mi cosmovisión reduccionista yo la afirme, estoy negando mi propia existencia. Porque si yo no digo que un conjunto de células es una persona, eso, porque es un conjunto de células, claro, por medio de una cosmovisión materialista no puedes tener el principio de identidad, ni mucho menos el concepto de persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que relativizan esto y en la medida que yo niego que eso es vida, niego mi propia existencia, negando la potencialidad del sujeto, porque desde la concepción negaron y desconocieron su causa final, su finalidad. El hombre está creado para un fin, y si usted niega su potencialidad, desconociendo su potencialidad, negaron su causa final. Esta gente tiene una contradicción semántica, práctica, y no se ve ni un principio epistemológico en ningún momento. ¿Usted cree que cuando Sarah Hoff entró a la UCR, yo entré ahí con mi mamá? ¿Usted cree que alguna de esas chicas que nos empezaron a gritar a mi mamá la trataron de P? Entramos a la universidad, entramos a la conferencia. Yo entré, estaba haciendo unas palabras que me pidieron frente a la audiencia. Sarah Hoff luego llegó. ¿Usted cree que alguna de esas chicas que estaban afuera, con los pañuelos verdes, cree que presentó un argumento que cumpla los sistemas de los principios de la lógica? No. ¿Algún sistema epistemológico en el cual pueda corroborar su cosmovisión? No, porque lo que tenemos aquí es una muchacha que abortó, como Sarah Hoff, hoy una antifeminista mostrando las debilidades, dando una conferencia con los principios de la lógica, cumple la epistemología, es un argumento racional. Tenemos en la conferencia. Y afuera tenemos chicas gritando con música, escuchando la basura de Bad Bunny. ¿Qué tienes? La imagen del mundo representado ahí. Chicos obedeciendo a los principios de la lógica, completamente intelectuales. Y afuera tenemos insultos, golpeando las puertas. Hay videos de prueba y están en redes. Y aquí es donde uno se pregunta, Joshua. O sea, somos seres humanos. Que es que no hay razonamiento. ¿En qué momento se volvieron animales? Y con todo el respeto lo digo. Hablan de la sociedad occidental, de que
pero una expresión que voy a usar, pero, digamos, aquí fijo, o sea, no quiero ofender a nadie, pero es algo que he escuchado mucho en redes. Somos de alto valor, todos somos 10, todos somos esto, pero te comportas como un animal. Entonces, ok, si usted viene aquí a debatir principios de su ideología como un ser humano decente, pase adelante. Pero si usted viene aquí a querer reventar los vidrios, a poner bombos, a tirar toallas con sangre, y a decirle tal por cual a quien sea que se oponga a su ideología, estamos que como un animal. Entonces, una sociedad, abro comillas, una sociedad que no acepta el aborto es machista. Un salto epistemológico de la lógica. ¿Usted cree que a ellos, y ahí ven gritos, aplaudiendo de fondo, uno en la asamblea aquí, no son gente académica, no son gente que está ofreciendo, mira, es que según el principio de tal, nadie. ¿Por qué? Porque el aborto es asesinato, punto. sí, así es. Y en la medida que niegues el concepto de persona, que es un concepto metafísico, estás negando tu propia existencia, no hay otra. Por ahí un dato, no sé la exactitud, pero se han muerto más gente por aborto que por guerras. Sí, digamos. Sumadas, algo así había visto. Sí, de hecho, vamos a ver, la cantidad de seres humanos que han muerto por aborto es maratónica. Unos 60 millones solo en Estados Unidos de que el aborto se aprobó. Ya hemos superado las guerras, man, por mucho ya. O sea, ya la Segunda Guerra Mundial es un chiste a la par de eso, ¿me entiendes? O sea, ¿Y cuánto es el...? Te hago una pregunta y Dani se la va a responder. Desde lo más honesto, ¿cuánto usted cree que es el porcentaje de guerras, si recopiláramos todas las guerras de la humanidad? ¿Cuánto es el porcentaje de guerras que cree usted que han sido por causa religiosa? religión. Tienes un número. Honestos. Tíralo ahí. La mayoría. La gente diría la mayoría. Un momento. La gente se pelea por la guerra. Dani le va a decir el dato. Se pelea por la religión. Sí. Dígamelo. Según la enciclopedia de las guerras... Espere. Dígalo. Un porcentaje. 80%. 80%. ¿Cuánto es, Dani? Bueno, según la enciclopedia de las guerras de los Un autores... momento, más atención. Okay. Según la enciclopedia de las guerras de los autores Axel Rod y Phillips, de 1763 guerras que se han disputado a lo largo de la historia de la humanidad, solamente un 7% han tenido causa religiosa. Y de ese 7%, la mitad se la atribuyen al Islam. La otra mitad se la reparten las demás religiones, incluidas el cristianismo. ¿Qué implica eso? Que un 93% de las guerras tienen causas seculares. Un momento, acabamos de refutar el tema de la guerra. Tierra. Ahora, si fuera un 100% el cristianismo la causa de la guerra en todas las guerras de la humanidad, ¿creen que eso fuera un argumento en contra de la tumba vacía? Punto. El argumento de las guerras es el más usado y no toca ninguna de las premisas establecidas, ni a favor de la existencia de Dios, ni a favor de la resurrección. Eso es un tip para los 10. Entonces que siga siendo falaz. Es una falacia, posiblemente una falacia genética también, ¿ok? Más o menos. Pero Y sí, eso lo adoctrinan en las universidades públicas. Le dicen a los muchachos en las clases, en la UCR, en la UNA, algunos profesores, es que la religión ha causado guerra, la religión divide, la religión es enemiga de la ciencia y muchas cosas más. Esas estadísticas están metidas en las cruzadas. Sí. Incluyen las cruzadas, sí. Ahora, las cruzadas. ¿Qué? La Inquisición. o sea, Las cruzadas no la... Vean, y a mí es algo que yo no entiendo por qué cuando la gente saca las cruzadas, ya la iglesia quedó ya crucificada. O sea, Que justamente es uno de los argumentos, o sea, lo que no es un argumento. es lo que más la gente Sí, le hace bulla, exacto. digamos, a Sí, la no es un cruzada, argumento. la Inquisición. y vamos a ver, como- y aquí, y yo sé que esto puede ser un tema ligeramente controversial, pero nada más voy a decir que la iglesia católica fue la que inició las cruzadas. Nada más voy a decir eso. ¿Ya? Yo como cristiano te rechazo la idea. Es más, te hago una pregunta. Hace poco lo publicaste, Dani, que, o sea, aquellos que dicen que el cristianismo ha sido causa de guerra, le preguntaríamos a esas personas si verdaderamente son cristianos, porque ni Cristo lo hubiera aprobado. No. Entonces, más bien no son cristianos. Sí, de hecho, la frase decía: los que mataron en nombre de Cristo, simple y sencillamente se darán cuenta que están en contra del Cristo de las Escrituras, porque el Cristo de las Escrituras nunca mandó a hacer guerras. ¿Dónde está? O sea, es que sí, no. Fatal, no, yo ya me voy. Ya se acabó. No. Ya. No, pero para irnos, está bien. Cuénteme, Rigo. Las preguntas. ¿Cuál es? No, vieras que tengo un tema técnico, pero Ok. eso lo hacemos en un live después. Ok, Pues, súper, nada súper, más súper. quería decirte una cosa,
¿qué fue ese puente, verdad? En los 4 pasos que nos dijo Dani, o eran 3, no, 4. 4 pasos. 4 roles que tenemos que hacer para acercar a un no creyente a Cristo. Músico, el artista, el etiólogo Ajá. y el constructor. 4 Gracias. roles. No, ¿cuál fue ese puente suyo para venir a Cristo? No nos contaste tu testimonio, nos quedamos en el de Arthur. A los 21 años, ¿verdad? Me dijiste, como que había un... Sí, bueno. Para que la gente salga de aquí, tal vez conociendo un poco a Rigo, ¿verdad? Que... Ok. Mira, vamos a ver, yo era cristiano, ok, soy cristiano, pero digamos, era un cristiano, tal vez no converso, en este sentido lo que vamos a entender la verdadera conversión, y la crisis de fe cayó a mi vida, okay. Tuve una crisis de fe, y la crisis de fe básicamente fueron preguntas de, bueno, si verdaderamente Jesús existió, si Dios existe, si existen argumentos, más como preguntas o replanteos. Pero de la crisis de fe pasé al ateísmo, porque como realmente nadie me pudo, los que me atendieron, tal vez no los juzgo, dentro de lo que podían, no lo hacían bien. Para ese entonces no estaba Arthur ni Ani. Y pasé de la crisis de fe al ateísmo. Y inmediatamente negué a Dios. Tenía argumentos como, bueno, ¿cómo se puede contemplar un Dios justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo podemos tener la realidad finita proveniente de un Dios infinito? ¿Cómo se entiende la realidad de un ser que es inmutable? Si es inmutable no cambia, es una contradicción. Tenía argumentos realmente fuertes para mí y en ese tiempo. Con respecto a la resurrección de Jesús, tenía una antítesis. Yo la escribí por lo menos unas 50 hojas de una antítesis de la resurrección de Jesús. Ahí la tengo guardada. Claro, una falacia, toda falacia. Y cuando me metí a estudiar filosofía me di cuenta de que más bien la filosofía hablaba mucho de Dios. Y me di cuenta que realmente sí hablaba bastante. Entonces, la filosofía más bien se preocupa por la existencia de Dios. O sea, no hay filósofo que no pase por esa pregunta. Entonces, cuando yo me di cuenta que la falacia está yendo más para acá, yo dije, no, o sea, definitivamente Dios existe. O sea, si esto fuera un término cuantitativo, que no se resuelve en término cuantitativo, sino cualitativo, los argumentos a favor de la existencia de Dios, incluyendo el cristianismo y su cosmovisión, es un caso acumulativo gigante. O sea, hay más argumentos a favor de la existencia de Dios que a favor del ateísmo. Y quien te diga que hay más del ateísmo seguramente se los inventó, porque, o sea, de verdad hay demasiados argumentos. Es toda una cosmovisión teísta, solamente increíble, que se sustenta bajo premisas muy ricas. O sea, son argumentos bellos incluso. Entonces, cuando entiendes esto, yo dije, bueno, me hago teísta, pero no cristiano. Luego me llegó un curso de la resurrección, yo entrando como teísta, no cristiano, porque no es lo mismo ser teísta cristiano, un teísta nada más. Y me acuerdo que yo hacía muchas preguntas. Hermano, pero esto tal, aquí no, esto aquí. Y al final hice un debate con él frente a la clase. Qué raro, ¿verdad? Ya haciendo debates desde antes. Un chiquito problemático. Sí, un poquito. Y al final, y obviamente, yo honestamente perdí el debate. Y yo lloré ese día. Yo terminó el debate, apagué cámara porque era virtual y lloré muy fuerte. Yo estaba llorando y yo decía, ¿pero qué es esto? Me acaban de derribar todos los argumentos. Me acuerdo que yo llamé a 2 amigos y les dije, hey, voy a recibir a Jesús, hagamos una cena. Y lo recibimos de una manera bastante intelectual, pero también desde el corazón. Y creo, honestamente, que ahí tuve como una convicción de pecado, porque yo decía, si Dios existe, entonces soy malo. Todo comenzó a hacer sentido. Todo comenzó a tener sentido. Y yo diría que honestamente ya ahí empecé a tener mi conversión, mi proceso de conversión. De verdad, ya eso cuando usted dice, es que ya no pego por deporte, de verdad ya aquí tuve un cambio real. Y la gente que me conocía en ese entonces sintió ese cambio. Y eso sería, ya hoy por hoy. El que comenzó el riego de la buena obra, la perfeccionará. Amén. Amén. Y así en todos, los presentes también. Creo que yo decía, pero ¿por qué a mí nunca me explicaron esto? O sea, qué cólera, qué feo que en iglesias no se trate esos temas. Y la verdad es que me hostigó un poco. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que esto sí es verdad?
y no se esté hablando en iglesia. O sea, eso yo no lo puedo admitir. Hay alguien que tiene que anunciarlo. Y claro, hay un mundo académico muy amplio que nosotros conocemos, pero no se preocupan por divulgar. No. Y lamentablemente hay muchos que son influyentes, pero son pocos. Seguimos siendo muy pocos. Y hagámosle propaganda. Bueno, para tal vez aclararme, no me gusta mucho como hacer propaganda desde un punto de vista que crean que me están pagando, lo que sea, pero no está de más, eso es una realidad. Falta conocimiento en argumentos para defender la fe, ¿verdad? Y pues no está de más pasarme esas redes ahí Sí, claro. del grupo de ustedes, porque tenemos un grupo, realmente damos clases, claro. Digamos, en el grupo de Banset, nosotros damos Sí, los módulos apologéticos. o sea, sí, digamos, hay herramientas. hay herramientas. Hay herramientas. No, los que estén Sí. interesados, de verdad. Vamos Para a nosotros ver. sería un privilegio que Yo nos quiero- puedan saber de que hay gente que está en eso. Yo quiero contar una anécdota de la cual yo se la conté a Rigo y él se quedó sorprendido de lo que yo le dije en ese momento. Ujú. Yo soy cristiano desde el 2017 y cuando ya el Señor me convierte y yo comienzo a servirle a Él, pues una vez asistí a un congreso eclesiástico, digámoslo así, no voy a decir nombres. Y en este congreso, yo le conté, ¿te acuerdas? Te conté aquella historia. En este congreso hablaban de cómo llegamos a las siguientes generaciones, qué vamos a hacer, la iglesia se está muriendo, la iglesia se va a extinguir, todos estamos muy viejos. Efectivamente. Y todo el mundo proponía sus métodos, más campamentos, más dinámicas, más clases. Hagamos de clase de niños, una subniños, no sé. O sea, pónganle nombre, ¿verdad? Y yo les dije, porque nos mandaron a todos a reunirnos, ¿verdad? Con diferentes pastores. Yo me reuní también, bueno, en el grupo cuando yo estaba, habían pastores de mucho nombre. Y todos hablaban de esto. Y yo levanté la mano y yo no pude quedarme callado. Me pasó las de Micaías. ¿Sabes con los del profeta Micaías? No me acuerdo la historia. Ok, pero le dice a Acab la verdad. Okay. Le dice, Acab, usted se va a morir. Acéptelo. Ya, y no hay tu tía. Este es el fin. Y aquí le terminan pegando, ¿verdad? Porque dijo la verdad. Okay. Entonces, así como Micaías, yo hablé la verdad. Y yo les dije, vean, se nos están yendo los jóvenes maratónicamente. Más campamentos no va a resolver este problema. Más clases no va a resolver este problema. ¿Por qué? Porque ustedes hacen la escuelita dominical, cantan Jesús es lindo, ¿verdad? Y Jesús me ama, qué bien, gloria a Dios, qué dicha, ¿verdad? Pero luego van y se meten en el colegio y los agarran aquí toda la semana con LGBT, con evolucionismo, con relativismo, con Dios no existe, con Dios y la política no se mezclan, y llegan a la iglesia y repiten lo mismo. ¿Y qué estamos? Luego se quejan. Y luego se quejan de por qué los jóvenes se van. Luego se quejan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Ellos tienen preguntas, ellos tienen dudas, y el pastor no las está respondiendo. Ya el pastor que hoy en 2024 crea que con sus sermones que está bien, es suficiente, está muy desactualizado. Y vamos a ver, yo entiendo que el pastor tiene que velar por toda la congregación, el mensaje no puede ser solo apologética y ciencia porque se me van como 50 allá, ¿verdad? Desafortunadamente, pero... Darle ese fundamento que o sea, porque es increíble la miopía que hay del cristianismo. Hay cristianos y una cosmovisión cristiana. Exacto. ¿Y qué pasa? La iglesia no va a dejar el legado. La iglesia debe dejar el legado. Y el legado que involucra ahora es justificar por qué soy cristiano. Antes era, ok, el Señor te salva y todo. Y no sé si viste la película Jesus Revolution, ¿verdad? Con este man que hace Jesús and the Chosen, ¿verdad? Y todo eso. Pero yo vi la película y yo decía, qué curioso es el contexto. Están los hippies, está el tema de la guerra de Vietnam, paz y amor y no sé qué más. Y el evangelismo era distinto. En aquel momento usted puede decir, bueno, pues es que no es fácil. Y tal vez, bueno, mi mamá, que es como la época de los 70s, el evangelismo era totalmente otra cosa. Pero, man, estamos en una época en la que una generación nos está demandando respuestas y no las tenemos. La iglesia no se las está dando y pasa lo que le pasó a Rick. Sí, exactamente. Si usted como pastor, usted definitivamente no quiere hacer, o sea, ya no es un tema que te guste o no, es que o te toca adaptarte a lo que ya está o te toca hundirte en la ignorancia.
Es así de sencillo. O atiendes o tu iglesia te lo va a pedir. Porque ya, o sea, gracias a Dios se puso un poco trending todo el tema de la apologética. Un poco, en contraste. Sí, pero y por eso hay pastores que se han visto, son toque, como así, y ya usted los ve incomodados. Y aquí es donde yo quiero decir un par de cosas, y es que la generación como la de Rigo tienen dudas intelectuales. Es la verdad. Obviamente hay dudas volitivas, hay temas emocionales, ¿verdad? Hay de todo. Hay problemas, siempre van a existir esos problemas. Pero el Evangelio es el mismo hoy, ayer y siempre. La obra de Cristo fue trascendental en toda la creación y en todo lo que llevamos de tiempo en la vida. Y el Evangelio va a estar allí. ¿Qué pasa? Que así como Pablo tuvo la sabiduría para predicarlo a los atenienses, para predicarlo a la gente de Éfeso, para predicarlo de Tesalónica, para predicarlo de Colosas, vos estudiáis, todas eran culturas sumamente distintas. ¿Cómo cree que le habla a los epicureístas, a los estoicos? Exactamente. ¿Qué pasa? La iglesia no se está adaptando a la cultura, se está quedando rezagada. Aquí hay una anécdota que me gustaría compartir. Bueno, siempre me la han compartido para efectos de temas de administración de empresas y así, pero yo creo que se puede adaptar al caso. Dicen que cuando los japoneses van a pescar, ellos por lo general iban, pescaban, y cuando llegaban a la orilla ya el pescado no sabía rico, ya había perdido su sabor. Entonces, usted sabe que los japoneses son muy vivos, ¿verdad? Comenzaron a pensar en como una estrategia para ver qué pueden hacer ellos para que los peces vengan con buen sabor, ¿verdad? Bien saladitos y demás. Y comenzaron a diseñar una especie de pecera porque los peces que ellos pescaban los echaban en esa pecera, pero aparte de los peces, ellos echaban tiburones bebés. Entonces, los tiburones bebés se comían algunos peces, pero los demás tenían que estar en movimiento, corriendo por su vida. Eso hacía que los peces llegaran bien frescos a la orilla, con buen sabor, porque estaban en movimiento. Eso me lleva a mí aquí al siguiente punto. ¿Será que los cristianos tenemos que esperar una persecución? Que la cultura cambie tanto y se haga tan anticristiana, que nos metan a la cárcel, nos despidan de las empresas, nos persigan para ya decir, sí, tenemos que hacer una defensa. Sí. ¿Será que estamos esperando eso? ¿Por qué? Porque cuando estamos en una zona de confort, alguien me dijo a mí, Dani, es que antes no necesitábamos la apologética para evangelizar. Usted le hablaba de Dios a cualquier persona afuera y ¿qué hacía la gente? Se quitaba el sombrero, hasta el borracho se quitaba el sombrero, cualquier persona respetaba. Mínimo se quitaban el sombrero y escuchaban y agachaban la cabeza. Hoy en día no. Vaya a la Universidad de Costa Rica a evangelizar, vaya a la UNA, vaya al Parque Central, vaya a Barrio Escalante, ¿verdad? A saber cómo le va ahí. Sí, como yo digo, Barrio Escalante son de broma, territorio progre. Vaya, Progrelandia, le digo yo a Senado. Vaya ahí y comienza a hablar de Cristo. ¿Qué le van a decir? ¿Y por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué Jesús y no Mahoma? ¿Por qué su Biblia? El cristianismo comete discursos de odio y todo ese tema. Hoy más que nunca, como dice William Lane Craig, mientras la gente del mundo va a la guerra, los cristianos estamos armando a nuestros jóvenes y niños con espadas de plástico. Los ponemos el fin de semana en la escuelita dominical a colorear dibujitos del Arca de Noé, mientras que van a la escuela y les enseñan evolución, separación de la fe y la ciencia o el gobierno y demás. ¿En qué estamos? Mire, esta cita, y quiero que se grabe esta cita. Dice, en Fe Razonable, dice, en su artículo Cristianismo y Cultura, dice, en vísperas de la controversia fundamentalista, el gran teólogo Princeton dice, las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del Evangelio. Podemos predicar con todo fervor de un reformador y aún así tener éxito en solo ganar un rezagado aquí y allá. Si permitimos que todo el pensamiento colectivo de la nación sea controlado por ideas que evitan que el cristianismo sea considerado como algo más que un delirio inofensivo, decía, un delirio inofensivo. Entonces aquí termina básicamente y luego después dice, más adelante, nos comenta este libro, porque veo que la cita la tengo, no me carga, dice que los que hacen evangelismo sin apologéticas no están haciendo suficiente evangelismo. El campo de batalla está en las ideas. Vale. La iglesia no ha entrado allí todavía. Quiero dar un pequeño dato nada más, y tomando nada más como referencia a los niños que van a la escuela y colegio, sin tomar la gente que trabaja o va a la U. ¿Cuántas horas a la semana pasa un muchacho o un niño en la escuela o en el colegio? Digamos que entran a las 8, salen a las 5. Cuente ahí 9 horas, 9 por 5, 45 horas a la semana. ¿Cuántas de esas horas pasa un muchacho en la iglesia?
2 horas al culto del jueves o el del martes, Sin contar lo 2 que se horas duerme, ¿verdad? 2 horas el domingo, 4 horas contra 45 horas de adoctrinamiento. ¿Será eso suficiente? Bueno, también está la importancia del tema de los papás, ¿verdad? Que asuman también ciertas No, responsabilidades. totalmente. Pero ya eso sería otro podcast. Pero voy a tirar un spoiler con respecto al tema de los papás. Hoy en día los papás se han hecho un lado de la obligación de educar a sus hijos de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento, que de noche les hablarás de este libro de la ley, dice Deuteronomio capítulo 8, si no me equivoco. ¿Y a quién le han legado los papás ese deber? O a la iglesia, que si bien es cierto que la iglesia es una educadora y lo puede hacer, o al Ministerio de Educación Pública, al gobierno. Y el gobierno no es el mejor educador que hay. El gobierno no es cristiano. Batalla cultural, existencial y política. Tienes que estar metido ahí como cristiano. Si usted no está metido como cristiano, replantéese qué es el cristiano, porque así no se comportaban los apóstoles. Punto. Muchas gracias por este espacio. Lo he disfrutado mucho. Mucho gusto. Espero que no sea la última vez. Espero que no se hayan enojado. No será la última vez, Dios quiera, pero no, yo sé que no será así. Ahí estaremos. Aquí estamos a disposición. Bueno, y para usted que nos escucha, ojalá que haya sido también de mucha bendición. Que nos escuche, yo estaba viéndome al otro lado, a la cámara. No, bueno, que Dios los bendiga y ojalá que puedan conectarse con todo este podcast, con todo esto que estamos haciendo y ojalá que este episodio haya sido de bendición para su día. Dios existe. Así Dios es. les bendiga. Chao, chao. Gracias.